Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Estamos en la segunda parte de este video sobre la fe de Abraham puesta en duda o la sospecha que tenemos sobre esta famosa fe. La primera parte, como lo habíamos dicho anteriormente, la pueden encontrar en el canal Flecha Antigua de nuestro amigo Salim Hasir. Y con esta primera parte van a poder entender qué es lo que estamos continuando en esta segunda parte. Nos habíamos quedado, Salim, ¿recuerdas? Nos habíamos quedado sobre lo que había sucedido allá en Egipto con Abraham y lo que había hecho con su esposa, ¿verdad? Así es. Eh, y yo sé que muchos van a, como les había dicho anteriormente, van a decir de que él todavía no había obtenido la promesa y que por eso él actuaba de esta manera. Y yo pienso que en este momento podemos dejar la duda sobre la mesa, porque el hombre también merece la ventaja de la duda, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece si vamos a otro texto? Este se encuentra en Génesis capítulo 20. Génesis 20. Génesis 20. Eh, Versículos. Versículo, no, vamos a leerlo completo, Ok. ese 20. Abraham y Abimelech. Exacto, pero déjame yo también para irlo leyendo junto contigo aquí. Capítulo 20. Eh, este es otro texto, porque ya vimos los textos mencionados anteriormente, que eran el Génesis capítulo 12. Y mira, recordemos que el encuentro de Abraham, donde tiene aquel tremendo terror, aquel pánico, aquel sueño profundo, fue en el capítulo 12, ¿verdad? Que está en La la promesa, primera parte, ¿no? En la primera parte de sí, este programa, sí. sí, de la primera parte de este programa vimos de que todo esto comienza en el capítulo 12 cuando este encuentro con el Elohim que tiene Abraham. Luego, en el Génesis capítulo 15, eh, a él se le da la promesa. En el 18 se le aparece los tres Elohim y le dicen de que va a tener un hijo. Pero ¿qué te parece si ahora leemos el 20? Ya tiene la promesa, ya no hay nada Sí, porque que... el pacto es en el 17, luego en el Ujú. 18 tiene el contacto con los tres Elohim y ahora vamos al 20. Al 20 ya hizo el pacto, ya tiene la promesa, ya tiene al hijo, Ok, Vamos vamos a a leer el leerlo. 20. Abraham y Abimelech. De allí partió Abraham a la tierra de Negueb y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham, aquí ya sí es Abraham, no Abraham, porque ya aquí es después del pacto. Ujú. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo a todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije,
está a la merced que tú harás conmigo. Que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech, hasta ahí. Ya, por ahí, hasta ahí. Mira, cuando leemos este texto, ya para esta época, Abraham estaba cerca de los 100 años. Hizo lo mismo, ¿no? Que en Egipto, prácticamente. Y Sara se acercaba ya a los 90 años. Abraham ya tenía un hijo que se llamaba Ismael, el cual tuvo a la edad de 86 años. Eso está en Génesis capítulo 16, ¿verdad? Todavía no estaba Isaac ahí. No sí estaba Isaac todavía. No. El que tenía era Ismael. Sí. Y cuando nosotros nos detenemos a leer este texto, vemos que la historia se repite. Y es muy parecida a la del capítulo 12, y no hay excusa. Este hombre, en casi 25 años, no cambió en nada. Sí, ¿verdad? Ofreció a su mujer igual. Su fe era totalmente nula. Sí, porque dijo, en este lugar no hay temor de Dios, y sintió miedo de que fuesen a acabar con él. Y aunque sí, es cierto que Sara era su media hermana, entonces, porque él ahí lo menciona, no, es verdad que ella es hija de mi padre, pero ¿qué pasa? Que tú la tomaste como esposa, o sea, es tu mujer, y estás diciendo convenientemente que es tu hermana para que no acaben contigo, y la estás ofreciendo a otros hombres. Estos hombres la tomaban. Entonces, ahí Yahvé en sueños, como dice el relato, se contacta con Abimelech, y antes de que él se llegase, a que ya sabemos lo que es eso, Yahvé lo detuvo y bueno, ahí se salvó de morir porque luego fue y habló con Abraham y bueno, toda la historia que acabamos de leer. Exacto. Entonces, aquí vemos nuevamente que por él querer salvar su vida, vuelve a entregar a su mujer. Y la verdad, él no estaba diciendo mentira, ¿verdad? Porque él a todos les decía de que era su hermana, porque en realidad ella lo era. Pero si confiaba tanto, esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, si confiaba tanto en su Elohim, ¿por qué no poner a prueba la protección de su Elohim? ¿Verdad? Claro. Sino que lo primero que hace es regalar a la mujer. Bueno, no la regala porque siempre recibía la presta, sí, la intercambia. Sí, la intercambia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde podemos notar que, mira, ahora que me viene a la mente, su hijo, Isaac, hace lo mismito que Abraham en cierta ocasión. En el capítulo 26, a menos de que la historia se repita y estén mal los nombres, porque ya sabemos de que todo esto es una recopilación de textos mucho más antiguos, entonces, a menos de que haya un error en la escritura y se le haya puesto esto a Isaac, la historia se repite. Yo te voy a leer un pedacito aquí en el capítulo 26, se los voy a compartir a los oyentes. Génesis, yo aquí lo estoy mostrando. Génesis. ¿Ya lo estás mostrando? Sí, claro, aquí yo estoy proyectando las citas. Génesis 26, Isaac en Gerar. 26. Sí. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de él estuvo allí muchos días Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto?
por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. La misma historia, ¿no? La misma historia. Y mira el 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y o sea, siempre recibían retribución por un acto tan sucio como ese, recibían siempre una retribución, Sí, ¿verdad? el miedo que luego generaba el tomar la mujer de alguno de estos hombres, porque ellos sabían que eso podía ser castigado por los dioses, no por los Elohim en aquella época. Entonces, ahí llama la atención porque estos dioses obviamente promovían la promiscuidad, pero en algunos casos la prohibían. Bueno, el que un hombre estuviera con otras mujeres o que una mujer estuviera con otros hombres, convenientemente jugaban con esa dualidad, de que en algunos casos la permitían, en algunos casos la prohibían, y según el contexto, pues les convenía más o menos. Por ejemplo, a Salomón les permitieron de todo. Al rey Salomón no tenía no sé qué cuántas mujeres, y en otros casos sí eran bastante estrictos con eso. Sí, con Salomón cualquiera diría por ahí, ese sí fue un suertudo. Sí, no, pero incluso los patriarcas, Abraham tuvo Ujú, dos mujeres al tiempo, que fue Agar ujú, y Sara, y luego Keturá. ¿Cuántas mujeres ujú. tuvo Jacob? 4, si no estoy Ajá, mal. De ahí sí. salen las 12 tribus. Y Isaac, bueno, Isaac no recuerdo cuántas tuvo, pero habrá tenido más de una seguro. Bueno, Isaac estuvo con Rebeca y con su hermana Lea, Ah, bueno, ahí está. Entonces, ¿verdad? ahí es donde se ve que estos personajes, los Ah, no, no, ese fue santos, Jacob. Ese fue Jacob, no, disculpa, fue Jacob Jacob. tuvo 4. Jacob tuvo 4 Sí, sí. que se conocen, ¿no? De manera oficial. Entonces aquí es donde Ujú. se ve que estos supuestos patriarcas, no santos elegidos de Dios, eran hombres corrompidos a nivel sexual, a nivel espiritual. Por eso hacían lo que hacían, ¿no? En este caso lo que estamos cuestionando, ¿no? La supuesta fe de Abraham, que ahí por delante se lleva también la fe de Jacob, la fe de Isaac, que terminaban Ujú. haciendo lo mismo para Exactamente lo mismo. beneficiarse. Así es. Y entonces, bueno, yo los invito a que vayamos al último texto, que se encuentra en Génesis capítulo 22 del 1 al 12. Este es el texto favorito. Del 1 al 12. Dios Sí, ordena a es el- Abraham que sacrifique a Isaac. exacto. Entonces, este es el texto favorito por excelencia para demostrar de que la fe de Abraham era inquebrantable y que, wow, Sí, ¿verdad? vamos con el... Léelo, por favor. Sí, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después, aquí ya también después del pacto, ¿no? Aconteció Sí, sí, después sí. de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, que eso es Jerusalén, ¿no? El monte Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero
trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Lo dejo hasta ahí o continúo? No, ya. Okay. Ahí podemos ver toda una escena que ya todo el mundo conoce, sean religiosos o no religiosos, conocemos esta magnífica escena, wow. Esta proeza de la fe. Sí, esto hace llorar a cualquiera y dice, caramba, este tipo sí era de los buenos, ¿verdad? Pero la pregunta obligatoria que se debe hacer cada persona es, cada oyente que está mirando este programa, la pregunta obligatoria es, ¿será que realmente este acto del sacrificio era por fe o por miedo? Porque todo aquel que se oponía o le iba a la contraria a estos Elohim, la pena era la muerte. Y ya vemos que en versículos anteriores, en capítulos anteriores, que este hombre era un cobarde. Siempre tenía temor a morir. Era capaz de entregar a la mujer, era capaz de hacer cualquier cosa. Inclusive, si le pidieron al hijo, dijo, bueno, antes que me maten a mí, lo entrego a él. Entonces, yo, de verdad, en mi opinión, este acto de llevar a su hijo para sacrificarlo, para mí, es un acto de cobardía. Y lo que menos llevas es un acto de fe. Totalmente. De hecho, ahí en la misma cita, cuando el ángel le dice, a ver... En el versículo 12. Sí, le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no le rehusó a su único hijo. Ahí está la base de la acción que hizo Abraham, y es por terror a Jehová. Dijo, tengo que hacerlo porque si no, este acaba conmigo. Ahora, en la primera parte del programa analizábamos el origen del terror que Abraham le tomó al Elohim. Cuando hablábamos del sopor al que fue sometido, ¿no? Como una especie de parálisis del sueño, una abducción, una manipulación, o un ataque de entidades en un proceso de oscuridad. Todo esto que estoy mencionando está en la primera parte, porque ahí en esa cita del Génesis 12 se estructuró la base del miedo, el terror que Abraham le tendría a Yahvé a partir de ese momento. Entonces ahí luego en lo que hemos hablado se refuerza cómo él entregaba a su mujer, también por miedo, no en ese caso a Yahvé, sino por miedo a que le hicieran algo, a pesar de que tenía el respaldo de un Elohim. Y aquí en esta cita se ve el temor que él le tenía a Yahvé ofreciendo a su único hijo. Ahora, también alguna vez en una investigación yo leía de que, bueno, Yahvé constantemente estaba probando a Abraham para hacer el pacto. Ya que había hecho el pacto, igual lo seguía probando. ¿Por qué? Porque recordemos que Abraham, cuando lo contacta a Yahvé, era un ser humano descendiente de los pueblos semitas. Pueblos semitas que ya tenían cierta influencia genética, ¿no?, de los antiguos Elohim, pero que dicha genética ya se había dispersado, se había mezclado con otros pueblos. Entonces digamos que no era una genética pura. Pero los Elohim sabían que dentro de estos pueblos semitas podían tomar de allí a seres humanos y hacer un proceso de manipulación para avivar esa herencia genética que ellos habían depositado desde el pasado. Por eso eligen ahí, en el caso de este Elohim, elige en Ur de Caldea a Abraham, porque sabía que era descendiente de los semitas. Entonces, por eso con él establece el pacto luego de probarlo, pero él sabe que un hijo de Abraham, con la genética de Abraham y Sara, no iba a ser suficiente para ejecutar los planes hacia futuro de control global a través de una raza híbrida
que se mimetizara entre los seres humanos. Por eso es que por eso es que Jehová interviene directamente a Sara, le hace un hijo, que es Isaac, que ya este tema lo hablamos, y a partir de Isaac es donde él continúa el pacto, no haciéndolo así con Ismael, porque Ismael sí era hijo biológico de Abraham, pero en este caso con Agar. Entonces, claro, Ismael tenía una genética también que tendía, ¿no?, hacia ciertos comportamientos negativos, pero era mucho más suave, ¿no?, porque no tenía la influencia directa de los Elohim como sí lo tuvo Isaac. Entonces, claro, Abraham no dejaba de ser un ser humano en ese momento, manipulado por estos Elohim, y Yahvé lo probaba constantemente. Entonces, en esa investigación alguna vez leía de que Yahvé no estaba muy seguro de Abraham, y entonces le dice, vamos a hacerle aquí una prueba, pero tremenda, porque si no, no puedo confiar en él. Y ahí es donde le pide que sacrifique a Isaac. Y entonces ahí es donde Abraham dice, por el miedo que estamos hablando, bueno, tengo que hacerlo. Y ahí es donde Yahvé se da cuenta, si este es el tipo, este es el hombre que yo necesito, ya lo tengo sometido, lo tengo aterrorizado, este va a hacer lo que yo le diga. Y a partir de ahí, pues, bueno, ya toda la historia que conocemos, que le promete que va a tener un hijo con su mujer, y bueno, ahí inicia la simiente de esa serpiente, que bueno, proviene de Caín, pero como lo hablamos en el programa pasado, pero que continúa luego con Abraham y con Isaac. Así que muy interesante esta parte, ¿no? Cómo la fe de Abraham se basa no en una fe espiritual, no en una confianza real en un falso Dios, en un supuesto verdadero Dios, sino es una fe que se basa en el miedo, el terror que le tenía un ser humano, manipulado obviamente, de estos pueblos semitas, a un Elohim, un ente extraterrestre que constantemente mostraba su poderío tecnológico y lo que era capaz de hacer ante la humanidad, y obviamente le tenían pavor, terror profundo. No, y cuando tú analizas bien, este miedo se ha ido heredando a través de la misma religión, se ha ido heredando de generación en generación. Y hasta el día de hoy, ese es el mismo miedo que se imparte en cada una de las congregaciones. La mayoría de las personas que nosotros podemos encontrar dentro de una congregación no están por amor, están por temor. Totalmente. Porque creen de que cualquier cosa que hagan que no parezca bien a los ojos de Dios, van a ser castigados, y castigos tremendos, ¿verdad? Castigos terribles, como un infierno que los está esperando, donde van a arder en la quinta paila por allá. Entonces, este miedo de alguna manera sirvió aún para las futuras generaciones. Claro, porque esa es la base de la fe. Abraham lo enseñó. Realmente es la base de la fe. No es la que de la fe que hablaban que hablaba Jesús, ni de la fe que hablaba los discípulos. Esta es la fe que aquella se basaba en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, esta era una fe de miedo. Era una fe de miedo, sí, porque la fe verdadera parte del espíritu. Y aquí, bueno, para hablar ya en la parte final del programa de lo que es la verdadera fe, Jesús hablaba de la fe. Y la fe es una condición espiritual, es la convicción de lo que aún no existe, pero que tú estás convencido de que existirá, de que será, aunque aún no lo ves, pero tienes la certeza de que va a suceder. Ahora, esto no es magia, esto no es religiosidad. Cuando hablamos de fe, es la capacidad creadora que tiene el ser humano a partir de su mente y de su espíritu para comenzar a crear una realidad que aún no está. Entonces, por ejemplo, yo estoy enfermo de algo. Yo puedo utilizar la fe para sanarme. Y la fe es poner en marcha los mecanismos mentales, espirituales, para comenzar a generar en mi cuerpo, con acciones diarias también, mejor alimentación, mejor calidad de sueño, mejores hábitos. Todo eso, ponerlo en función en una sanidad que aún no está, pero que yo haciendo esas acciones tengo la certeza de que va a llegar. No por magia ni porque me pongo a rezar antes de dormir. Yo ejecuto, pongo en marcha unos mecanismos, que era lo que Jesús le decía a los enfermos: tu fe te ha sanado. ¿Y cómo era eso? Bueno, por ejemplo, hay una cita donde habían personas enfermas que solo con tocarle el manto a Jesús se sanaban. ¿Y cuál era la enseñanza ahí? Es decir, esas personas hacían una acción que era
moverse para tocar el manto. Y tenían la absoluta certeza que haciendo eso se iban a sanar. Es decir, Jesús ni siquiera les ponía las manos encima. Entonces, ¿qué era lo que los sanaba? El mecanismo interno que ellos movían, que hoy en día incluso científicamente se puede conocer como el efecto placebo, que es una cierta dimensión de este mecanismo, pero no es total, pero es para que se entienda. Ellos tenían la certeza interna absoluta que tocando a Jesús se sanaban. Y no era simplemente por el hecho de tocarlo, que además Jesús emanaba una energía sanadora, obviamente, sino que ellos dentro de sí ponían en marcha esos mecanismos sin tener conciencia de ellos, pero tenían la certeza absoluta. Entonces, la fe funciona por un proceso de conciencia y un proceso de acciones, de hábitos y de conocimiento de cómo funciona nuestra mente, nuestro espíritu. Poniendo en marcha todo esto, yo puedo crear realidades que aún no existen. Lo puedo hacer de manera consciente, es decir, conociendo las leyes y la función de ellas, pero también se puede poner en marcha como el famoso efecto placebo. Es decir, hay gente que va a las iglesias y realmente se sana, pero no porque el pastor lo sanó o porque entró al culto, es porque internamente movió la fe, la fuerza de su espíritu para sanarse, creyendo que entrando en ese lugar lo iba a hacer, pero fue esa persona la que lo hizo, no el recinto ni el pastor, que ellos también sanan, pero no con los mecanismos naturales, sino moviendo fuerzas astrales. Eso son ciencias que ellos estudian. Entonces, la fe es un mecanismo espiritual, es una fuerza espiritual. No es que yo me quedo sentado y bueno, si Dios quiere, voy a hacer eso. No, tú tienes que generar mecanismos, tienes que moverte, tienes que actuar, tienes que accionar, tienes que tener certeza, tienes que crear a partir de tu mente esa realidad y las cosas se van a dar. Así que no tiene nada que ver esta fe que estamos hablando con la fe del miedo que enseñó el supuesto padre de la fe, que era, como tú lo decías, un cobarde. Así mismo. No, el programa para mí creo que ha sido súper esclarecedor para aquellos que todavía tienen sus dudas con respecto a este personaje y a su accionar. Bueno, ya vimos pasamos por algunos textos donde podríamos analizar que realmente el comportamiento de Abraham no era el de un hombre que tenía la superfe, no era un superhombre, era un hombre normal con tremendos miedos, ¿verdad? Y que, bueno, a la conclusión a la cual yo podría llegar sería de que después de haber analizado todo estos o algunos de estos versículos, si toda esta historia que narra el documento bíblico sobre este hombre es verídica, vamos a suponer, porque así lo pactamos desde el principio, ¿verdad? Entonces Abraham era como cualquier ser humano, normal, con dudas, con muchos, pero muchos errores, pero sobre todo con un miedo terrible a la muerte. Toda la riqueza que obtuvo, ya sabemos entonces de dónde salió, porque cada vez que vendía a su mujer, los beneficios que obtenía eran grandes. Y creo que podemos ver que su Elohim era un alcahuete, porque permitía que hiciera cosas como esas, o muchas más, las cuales podríamos decir que son deshonestas. Es más, no le reprochaba ni siquiera que vendiera a Sara, todo lo contrario. Según el mismo texto dice que él hacía un bien con esto porque recibía beneficios. En cambio, a quien castigó fue al faraón y luego a Abimelech. Y su Elohim, y si su Elohim de verdad fuera lo que decía ser, al menos lo hubiera frenado antes de cometer tales actos, Era ¿verdad? alcahueteó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Salomón, a David. Estos tipos hacían lo que querían. En muchos casos despiadados, promiscuos. Es que no sé cómo nos hemos comido el cuento de que eran hombres de fe y que eran hombres espirituales. El Antiguo Testamento relata la historia de un pueblo híbrido con un legado oscuro que, bueno, influenciados por un ente extraterreno negativo,
muestra cómo comenzaron a dominar el mundo hasta la actualidad, haciendo lo que tenían que hacer sin importar el mal ajeno. Esa es la historia del pueblo hebreo. Yo me leí un Ningunos libro padres de que la se fe ni llama, nada. sí, yo me leí un libro que se llama La simiente de la serpiente. Y este libro, claro, lo escribe una persona que es un creyente. Y, pero cuando tú te pones a leer el libro, es un libro de sangre, que este libro, él reconoce de que es un libro lleno de sangre. Él habla sobre vampirismo, solo que la historia la está contando al revés. Él dice que los pueblos vampiros eran los de alrededor, Sí. que querían destruir al pueblo escogido, pero creo que la historia él la está contando al revés, Sí. ¿verdad? Porque vuelvo y repito, esto debería llamar la atención a todos. Cada vez que se aparecen estos Elohim, lo están haciendo de noche, en la oscuridad. Cuando ven que se acerca la luz del día, salen huyendo. Esto es algo que a todos nos debería llamar la atención, ¿verdad? Bueno, Salim, yo creo que ya para finalizar, en mi caso, bueno, yo diría de que el sacrificio realmente fue por miedo de ser asesinado por mano de su Elohim y no fue un acto de fe, realmente. No, total. Él, él posiblemente ya sabía de que si no obedecía a ese acto grotesco del pedido que le hizo su Elohim de sacrificar a su propio hijo, podría ser asesinado. No hay que ir a una universidad para darse cuenta de que Abraham lo que sentía era realmente pánico ante la presencia de su Elohim. Y porque de verdad, la Biblia lo describe como el terror. Nada más hay que leer el texto de Génesis capítulo 31, versículo 42, que ahí literalmente dice, si el Dios de mis padres, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Eso es un texto que cualquiera lo puede leer y leer su contexto, pero dice que el Dios de Abraham y el terror de Isaac. Y la palabra que se usa para terror fue la que leímos anteriormente, pakak, que significa espanto. O sea, Esa es la base. no era, no era algo agradable para Esa es encontrarse. la base de la fe de Jehová, es el terror que se sigue Así mismo. predicando en las iglesias actuales. Es una falsa fe. Si usted no tiene miedo, si usted entra en una religión de las abrámicas y no tiene temor de ese Dios, usted no se come el cuento que ahí le enseñan. Esa es la realidad. Que es lo que le pasa a muchos. Dejan de sentir el miedo, dejan de tener el miedo a ese falso Dios y descubren la verdad. Porque el Dios verdadero no se basa su existencia ni la relación que tiene con su creación en el miedo, todo lo contrario, en el amor, en la cohesión, en la vida, en todas las condiciones y leyes naturales que impulsan la vida. Así se manifiesta el Dios verdadero, que no es ningún señor ni ser físico como si lo era Yahvé, y esto se lo oí, sino que es una fuerza, una inteligencia, un espíritu creador presente en toda la vastedad de la creación. No hay miedo en la creación. Los planetas no giran alrededor de estrellas por miedo, ni los ríos fluyen hacia los mares por miedo, ni tampoco las estrellas sustentan con su luz a las creaciones por miedo. Todo en la creación se hace por amor. Y por amor existe la vida, se impulsa y se multiplica. Lo que hacían los Elohim para que les obedecieran era llenar de terror a la gente. Y eso, en eso se basa la fe que hoy en día se sigue predicando en las religiones, basado esto en el supuesto padre de la fe, que era más bien un hombre lleno de miedo hacia su Elohim. Esa es la realidad y eso es lo que intentamos compartir y desvelar el día de hoy. Esa sería la conclusión, mi hermano. Y Así bueno, mismo es. Bueno, Salim, muchas gracias por haberme invitado a tu canal. Muchas gracias por haber venido a visitar ahora el mío. Y bueno, si esto es todo por hoy y si este video, este programa les fue de utilidad, señores, denle un me gusta para que podamos llegar a muchas más personas. Y si aún no te has suscrito al canal de Despierta, este es el tiempo, y al de Flecha Antigua, bueno, le hacemos también la misma invitación y con eso podrás ayudar al crecimiento de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Así que un saludo para todos
y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.